revelado. 4 alimentos congelados que peligran tu salud y 4 increíbles que transformarán tu vida. Miguel no podía dejar de pensar en esas palabras impactantes que desfilaron por su mente mientras entraba al pequeño apartamento en la Roma. El cansancio de un turno interminable en el restaurante de comida rápida se sentía como una losa, aplastando cualquier chispa de inspiración que pudiera haber quedado en su interior. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La ansiedad le palpitaba en las sienes y el corazón le latía descontrolado. En medio del ruido constante de la ciudad, se sintió como un extraño en su propio hogar. Abrió el viejo armario de la abuela, buscando algo que hiciera eco de su infancia, y allí, entre cajas de polvo, encontró un cuaderno, desgastado pero vivo. Con cada página que hojeaba, las recetas tradicionales de su abuela se convertían en un eco de su pasado, trayendo consigo la calidez de los sabores que una vez llenaron su vida. Recordó salsas humeantes, tortillas recién hechas y el amor en cada bocado que daba. Pero ahora, las noches interminables de hamburguesas congeladas y papas fritas lo llenaban de desasosiego. ¿Dónde estaba el Miguel que soñaba con ser chef de verdad? La distancia entre su realidad y sus aspiraciones se sentía como un abismo. Instintivamente dudó de su camino, cuestionando si valía la pena arriesgarse por un sueño que parecía tan frágil en la vorágine del presente. Con cada alabanza a la comida rápida de sus amigos, su determinación se tambaleaba. El bullicio de las calles se transformó en un murmullo de voces que decían que su pasión era una locura, que lo práctico siempre ganaría. Pero esos ecos en su mente se chocaban con las memorias de su abuela, que creyó en el poder transformador de la comida hecha con amor y dedicación. No podía continuar así. Sabía que debía cambiar, hacer algo significativo, buscar ingredientes frescos y darle la espalda a la comodidad de los congelados. Decidió documentar su regreso a la cocina auténtica en redes sociales, pensando que quizás otros harían eco de su revolución interna. Sin embargo, mientras iba ganando seguidores, apareció la sombra de su pasado, de aquellos que le habían dicho que era un iluso. La presión por aceptar las normas de la sociedad lo envolvía, convirtiendo cada publicación en un campo de batalla cultural. Su comprensión de la cocina tradicional se debatía con comentarios que cuestionaban su autenticidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, mientras se sumía en los mensajes de los seguidores y las críticas, la angustia lo abrumó. Sentía que su pasión podía desvanecerse en el aire viciado de la presión social. Un sudor frío le recorrió la espalda cuando un mensaje de un antiguo compañero apareció en su pantalla, insinuando secretos oscuros sobre el mundo culinario que podrían arruinar todo lo que había construido. La angustia lo paralizaba y en su mente resonaba una pregunta inquietante. ¿Cuál era el precio que debía pagar por ser verdadero? Justo al borde de una revelación que cambiaría todo, la incertidumbre lo envolvía, y el futuro del chef que alguna vez soñó se tornaba más borroso y distante que nunca. Miguel se sentó en la mesa de su cocina, el cuaderno abierto frente a él, sus páginas llenas de notas y recetas desenfrenadas. La luz de la lámpara proyectaba sombras largas en las paredes, como si cada rincón del pequeño espacio estuviera esperando que él decidiera qué camino escoger. Se sintió ahogado entre la reminiscencia de los sabores de su abuela y el eco de las burlas que lo seguían desde la escuela. Las palabras del mensaje de su antiguo compañero resonaban: «No todo lo que brilla es oro, Miguel». Con cada mirada a las recetas familiares, se sumergía más en la búsqueda de su propia voz culinaria. Había comenzado a experimentar con ingredientes frescos,
recorriendo mercados locales cada fin de semana en busca de productos que lo inspiraran. Pero ese proceso lo exponía a un nuevo desafío: cuestionar cada decisión que tomaba. ¿Era realmente capaz de convertirse en el chef que anhelaba ser o simplemente estaba navegando en un océano de ilusiones? Empezó a probar nuevas combinaciones, técnicas que había aprendido en videos de chefs renombrados, fusionando las tradiciones de su abuela con elementos contemporáneos. Sin embargo, este cruce entre lo viejo y lo nuevo lo llenaba de dudas. ¿Sería considerado un verdadero innovador o solo un imitador más en la vasta red de influencers culinarios? Una parte de él deseaba desmarcarse, construir su nombre y legado, y otra parte sentía el peso de la crítica en sus espaldas, como una losa que cada vez se hacía más pesada. Las respuestas no llegaron de forma inmediata. En una de sus exploraciones a un mercado, conoció a doña Elvira, una anciana que vendía hierbas frescas. Al ver su interés, se ofreció a enseñarle a cultivar y recolectar ingredientes herbales de forma auténtica, dándole así lecciones de vida. Ella decía que las plantas hablaban, que su esencia se revelaba solo a aquellos dispuestos a escuchar. Durante esas pláticas, Miguel empezó a vislumbrar la posibilidad de combinar la sabiduría de su abuela con el conocimiento práctico que doña Elvira compartía. Cada visita generaba un nuevo impulso en su cocina. Las recetas empezaron a transformarse, fusionándose en una danza de sabores que antes creía inalcanzable. Fue allí, en ese pequeño rincón del mercado, que Miguel comenzó a sentir la chispa de lo que podría ser su autenticidad. Cada hierba que tocaba era como una promesa de un futuro lleno de posibilidades. Su presencia en redes sociales comenzó a resonar de manera diferente. La interacción con sus seguidores se hizo más cercana, más genuina. Miguel decidió que cada publicación que hiciera no solo incluiría recetas, sino también historias sobre los ingredientes que utilizaba, la conexión con las personas que conocía y la cocina como un arte de compartir. Poco a poco, la comunidad que formaba en línea comenzó a sentirse como un refugio. Pero a medida que su influencia crecía, también lo hacían las sombras de sus inseguridades. Las críticas se convertían en comentarios cada vez más mordaces, cuestionando su autenticidad. Entonces, una noche de insomnio, frente a la computadora, escribió una publicación que cambiaría el rumbo de su viaje. Declaró su misión: cocinar no solo para alimentar, sino para conectar, para sanar. Sin embargo, justo antes de presionar publicar, un mensaje nuevo iluminó su pantalla. Era de un antiguo rival que ya no había escuchado en años, con una propuesta que podría no solo sacudir su vida profesional, sino también poner a prueba todo lo que había estado construyendo. La tentación de aceptar la oferta pulsaba fuertemente en su mente. ¿Podría Miguel enfrentar la oportunidad que se le presentaba y al mismo tiempo permanecer fiel a su esencia? El sudor frío volvió a reaparecer mientras se preparaba para tomar una decisión que podría alterar su camino para siempre. ¿Sería esta la prueba final de su compromiso con la autenticidad? Su corazón latía con fuerza, emitiendo una claridad que sentía nueva. Había llegado el momento de enfrentar no solo los desafíos externos, sino también sus propios miedos internos. Miguel se sentó en su sofá, la computadora portátil abierta frente a él como un portal a un destino incierto. El mensaje de su rival, Juan, no era meramente una propuesta, era una invitación a un mundo de posibilidades que llevaban años cerradas para él. Era el chef consagrado que había deslumbrado a la crítica local y que, a pesar de haber tenido más de una polémica, gozaba de una sólida reputación. La oferta de Juan era simple: una colaboración en un proyecto culinario que prometía dinero, notoriedad y acceso a una audiencia amplia. La tentación se arrastraba en su mente como humo en el aire. Una parte de él anhelaba el reconocimiento que venía con esa colaboración. Después de todo, había tenido suficientes momentos de inseguridad, suficientes veces sintiendo que se ahogaba en un mar de recetas propias y dudas. Con Juan a su lado, tal vez podría alcanzar la cima más rápidamente. Sin embargo, otra parte de Miguel advertía la trampa. ¿No representaba esto exactamente lo que había decidido rechazar? En su búsqueda de autenticidad, había hecho un pacto consigo mismo.
no ceder ante la presión externa, no convertirse en lo que no era. Por un momento, sus recuerdos se filtraron en su mente. Las palabras de doña Elvira resonaron, recordándole la esencia detrás de cada ingrediente. Había aprendido que la cocina era ante todo un acto de amor y de conexión, no una mera transacción comercial. La idea de colaborar con aquellos que priorizaban el brillo superficial sobre la verdadera experiencia culinaria lo hacía sentir incómodo. Con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba. Su corazón latía con la intensidad de una tormenta. La reputación de Juan podría ser un abrigo cálido que lo protegía de las críticas, pero ¿a qué costo? Se encontró cuestionando su propia identidad. Si aceptaba la oferta, se sentiría como un impostor. Sin embargo, si la rechazaba, podría renunciar a la oportunidad que tanto había buscado. Con determinación renovada, decidió escribir su respuesta. Su mente giraba mientras resumía su visión en palabras. El mensaje sería firme, pero cortés. Explicaría que aunque apreciaba la oferta, su camino le había llevado a buscar una conexión más auténtica con su audiencia, priorizando la experiencia sobre la fama efímera. Antes de presionar enviar, su mirada se desvió hacia la pantalla de la computadora, donde sus seguidores esperaban ansiosamente sus nuevas creaciones. En aquel instante se dio cuenta de que no solo era una cuestión de éxito, sino de legado. Las historias que compartía eran parte de su búsqueda, de su propia voz, en un mundo abrumado por el ruido. Sin embargo, justo cuando pensó que había encontrado claridad, otro mensaje entró en su bandeja de entrada. Una invitación para participar en un programa televisivo de cocina, en la que sería uno de los chefs principales. La posibilidad de brillar ante millones le robó el aliento. ¿Sería esto lo que lo impulsaría hacia una repentina elevación en su carrera? Las dudas regresaron, arremetiendo en su cabeza. Por un lado, podría ser una plataforma inigualable. Por otro, se preguntaba, ¿estaba listo para exponer su vulnerabilidad, para enfrentar el juicio del público? Su corazón se debatía entre la euforia y el miedo. Era un nuevo desafío que podría definirlo, y no tenía claro si estaba preparado para ser el centro de atención. Mientras Miguel contemplaba las consecuencias de aceptar la invitación, una frase capturó su atención. La exposición puede liberar o destruir. La lucha interna continuaba, y en lo profundo de su ser sentía que cada decisión lo acercaba a su verdadero propósito o lo alejaba de él. Lo que estaba en juego era más que su carrera. Estaba en juego quién era realmente. Con su mente agitada, se preguntaba qué camino elegiría. ¿Podría Miguel seguir construyendo su autenticidad en medio del torbellino que su vida profesional se estaba convirtiendo? La decisión no sería sencilla, pero lo que sí sabía era que estaba a punto de descubrir la verdadera medida de su carácter. La cuenta regresiva para enviar su respuesta se apretaba, y en ese instante supo que el momento de elegir su destino era inminente. Miguel respiró hondo. El mensaje del programa de televisión parecía vibrar en la pantalla como un eco insistente, algo irresistible que lo llamaba. Sabía que aceptar significaría un salto al vacío, un acto de fe en su talento y en su capacidad para conectar con una audiencia que sería crítica, intransigente, pero también emocionante. Se preguntó si era realmente el momento adecuado. El sueño de convertirse en un chef reconocido pasaba por la atención mediática, sí, pero también traía consigo la posibilidad de perder lo que había cultivado con tanto cuidado. Su enfoque había sido siempre la autenticidad, la conexión directa con sus seguidores a través de historias y recetas que revelaban su esencia. Con una producción tan grande, ¿habría espacio para su voz genuina? En su mente, las imágenes de su cocina se alineaban con una claridad renovada. Cada ingrediente, cada plateado, evocaba momentos de concentrada alegría. Aquí era donde realmente se sentía vivo. Y si al aceptar el programa se perdía eso, pensarlo lo llenaba de angustia. Tal vez fuera mejor esperar, seguir labrando su camino a través de pequeños pasos, con su blog y sus redes, que un gran salto desde un trampolín ruidoso.
Mientras reflexionaba sobre su respuesta, recordó las primeras semanas de su carrera como chef. El miedo se había apoderado de él en más de una ocasión. Recorría el mercado buscando nuevos ingredientes y cada decisión se sentía monumental. Ahora había recorrido un largo camino, lleno de altibajos, y no quería perder el control sobre su propio relato. Aquel era un desafío más que profesional, era una evaluación de su crecimiento personal. El tiempo se deslizaba, sintió que cada minuto pasaba con más prisa. No podía enfrentarse al público si no tenía en claro quién era y qué quería transmitir. Quizás el programa era una oportunidad para dar a conocer su visión, o tal vez solo sería un espectáculo más en medio de una mezcolanza de egos y ambiciones. La balanza pendía hacia cualquiera de los lados, con un peso equilibrado de incertidumbre. Con su mente lidiando entre la emoción y la preocupación, decidió activar todas las herramientas que había cultivado a lo largo de los años. Comenzaba con el análisis de su propósito. ¿Qué deseo compartir realmente? ¿Quiero que el mundo vea mis platos o que sienta lo que cada bocado significa? Se sentía impulsado a buscar claridad. Necesitaba hacer una lista de objetivos que no solo incluyeran la visibilidad, sino también el impacto emocional en los demás. Miguel tomó papel y pluma. Colocó una línea vertical en medio, dividiendo sus sueños. A la izquierda, anotó todo lo que podría lograr si aceptaba el programa. Reconocimiento, nuevos seguidores, contratos. Y a la derecha, las dudas que lo atormentaban. Pérdida de autenticidad, exposición a la crítica, sensación de vacío. Mientras escribía, brotaron palabras que resonaban en su interior. Inspirar a otros a cocinar con amor fue la meta que fue emergiendo. Dejar un legado a través de sabores auténticos se transformó en su estandarte. Releyó sus objetivos y, en medio de esa lucha interna, se percató de que podría defender su visión incluso en el contexto que le ofrecían. Al mirar la hoja llena de propósitos, una nueva idea tomó forma. Quizás no tenía que renunciar a su voz para participar en ese proyecto. Tal vez, solo tal vez, podría usar esta plataforma para abogar por lo que él consideraba esencial, la cocina no solo como espectáculo, sino como un vínculo humano. Miguel sentía que la decisión estaba más cerca, pero todavía había un último paso que debía emprender. La conexión con sus seguidores, cómo podían aportar a su experiencia, lo llevaba a una pregunta crucial. ¿Cómo podría usar su apoyo para dar forma a esta nueva etapa? Al hacerlo, entendió que podría forjar un espacio en el programa donde la autenticidad fuera valorada por encima de todo. Con un nuevo aire de determinación, comenzó a redactar su respuesta. Pero justo cuando estaba por presionar enviar, una llamada de su madre interrumpió sus pensamientos. Su voz, llena de amor y aprensión, lo hizo dudar nuevamente. Mientras hablaban, él sintió el anhelo de su hogar, la comida de su infancia, el calor de su mesa familiar. Todo lo que había formado su identidad como chef resurgía más fuerte que nunca. Cuando colgó, una visión más clara tomó forma. Debía asistir al programa, pero en sus propias condiciones. Era el momento de enfrentar no solo al público, sino también a sus propios miedos, a su historia. ¿Podría ser ese el escenario para alzar su verdadero mensaje? El cambio se sentía inminente y en lo profundo de su ser sabía que esta decisión podría ser la que finalmente definiría su camino. Justo en la frontera entre la aceptación y la renuncia, Miguel se encontró al borde de la revelación. El momento de presionar enviar se acercaba y su corazón latía con fuerza. Todo estaba a punto de cambiar. Miguel permaneció inmóvil frente a la pantalla, el cursor parpadeando como un latido presionante. En ese instante, todo su esfuerzo se desvaneció. La decisión que estaba a punto de tomar era más que un simple clic. Representaba la culminación de años de lucha interna, esperanzas y temores. Se sentía ante un umbral donde el mundo que había creado se enfrentaba a la posibilidad de una transformación radical.
Las palabras de su madre aún resonaban en su mente, llenas de preocupación y amor. Había heredado de ella el amor por la cocina, un legado que atesoraba en cada plato que preparaba. «Miguel, nunca olvides de dónde vienes», le había dicho con un tono que mezclaba advertencia y cariño. Esa voz era el recordatorio de la importancia de sus raíces, de la razón por la que había comenzado todo. Finalmente, Miguel recordó un lema que le había guiado en su trayectoria: la autenticidad como la base de cualquier éxito sostenible. Tenía que encontrar la forma de conectar esta realidad con la propuesta que tenía ante sí. Podría convertirse en un puente entre la honestidad de su cocina y el espectáculo que representaba el programa. Se imaginó a sí mismo enfrentándose a las cámaras, hablando de los ingredientes, explicando cada uno de sus orígenes, contando historias. Con cada reflexión, su determinación crecía. Tomó una hoja en blanco, sintió la textura del papel mientras lo colocaba frente a él. Decidió escribir un manifiesto que conectara su visión con sus objetivos. Buscaba no solo ser un chef televisivo, sino un narrador de experiencias culinarias que resonaran con sus seguidores. La idea de compartir sus experiencias le empezó a dar una energía renovadora. Quiero mostrar que la cocina es más que técnica, es amor, historia y comunidad. Haré de este programa un espacio donde mis seguidores y yo nos sintamos aún más cerca. Con ese propósito claro, se lanzó a escribir su propuesta, avivando su pasión en cada palabra. Decidió involucrar a su audiencia, pidiéndoles que compartieran sus propias vivencias culinarias, fomentando un diálogo auténtico. El tiempo seguía corriendo, pero la sensación de urgencia comenzaba a transformarse en emoción. Mientras escribía, sintió que el peso de la indecisión se aligeraba. Comprendía que aunque el camino sería difícil, con el apoyo de aquellos que habían seguido su trayectoria, no enfrentaría la crítica solo. Crear un vínculo directo con su audiencia en un entorno nuevo, una manera de moldear su propio espacio en los medios, se volvió su norte. Miguel terminó su redacción y se detuvo un instante, la pantalla brillando en su mirada. Sabía que este sería un punto de inflexión, no solo para su carrera, sino también para su identidad misma como chef. Osando salir de su zona de confort, vislumbraba un horizonte lleno de posibilidades. Su historia, su voz, debía ser parte de esa aventura. Antes de presionar enviar, sin embargo, un nuevo dilema lo encontró. ¿Qué pasaría si sus seguidores no respondían como esperaba? ¿Y si la audiencia no estaba lista para lo que él quería compartir? Esa inquietante voz de duda se coló entre sus pensamientos, atormentándolo como sombras al caer la tarde. Con una respiración profunda, Miguel decidió que sin importar el resultado, lo más importante era ser fiel a sí mismo. Este desafío sería una prueba no solo de su talento culinario, sino de su capacidad para compartir su esencia sin compromisos. En su mente, los ecos de la cocina de su madre volvían a retumbar. La comida es amor, pensó. Justo en ese momento de claridad, se levanta y se dirige a la ventana. Observó el cielo, ya oscurecido, y sintió el peso de la decisión que se avecinaba. Al regresar al teclado, su corazón latía con más fuerza que nunca. De repente, una notificación en su teléfono lo interrumpe. Un mensaje de uno de sus seguidores más cercanos, preguntando sobre su decisión. Antes de abrirlo, Miguel sintió que lo que estaba a punto de hacer tendría repercusiones más allá de la televisión. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Estaba listo para abrir las puertas a un futuro lleno de desafíos e incertidumbres, pero también de oportunidades sin precedentes. Con su dedo temblando sobre el botón de enviar, sabía que la respuesta no solo cambiaría su carrera, sino que también definiría cómo sería recordado. La vida, al fin y al cabo, era una serie de decisiones. El clic resonó en su mente como un eco. Miguel había enviado su manifiesto, y en ese instante la posibilidad de una nueva vida sobrepasó su ansiedad.
Pero mientras las luces de la ciudad titilaban en el fondo, una inusitada inquietud lo invadió. Se dio cuenta de que la verdadera prueba no sería el simple éxito del programa, sino cómo permanecería fiel a su esencia y reacciones ante los desafíos que vendrían. Decidido a prepararse, Miguel se sumergió en un proceso introspectivo que comenzó desde una ruta simbólica, la elección de los ingredientes. Recorría mercados locales donde elegir cada fruto y cada especia se convirtió en su ritual de autenticidad. Hablaba con los productores, sepultando su trabajo gracias a la relación directa que forjaba con aquellos que cultivaban los alimentos que tanto amaba. La frescura y calidad de los ingredientes se traducían en un compromiso personal que debía reflejarse en lo que compartiría en pantalla. En esos momentos de conexión, Miguel recuperaba su energía y pasión. La idea de crear un contenido genuino se volvía cada vez más clara. Comenzaría a grabar pequeños videos en los que no solo cocinaría, sino que contaría la historia detrás de cada ingrediente, relatos de su infancia y de su madre. Esa conexión emocional que había explorado en su manifiesto ahora se convertía en una misión práctica. Sin embargo, sabía que lo que estaba haciendo también implicaba un riesgo. La voz de su madre seguía reverberando en su cabeza cada vez que enfrentaba la cámara. «No te dejes llevar por la fama», le recordaba. Miguel comprendió que ser auténtico significaba también enfrentar la vulnerabilidad. Las críticas y los juicios estaban casi garantizados. Estaba preparado para abrir su corazón y exponerse a quienes desde la comodidad de sus teclados podían romper lo que había construido con tanto esfuerzo. A medida que rodaba sus primeros videos, Miguel experimentaba una mezcla de euforia y temor. En su mente visualizaba un intercambio, un diálogo. Las interacciones auténticas comenzaban a surgir y los mensajes de apoyo llegaban a su bandeja de entrada. Cada me gusta y cada comentario construían un puente entre él y su audiencia, proveían un sentido de propósito que le reafirmaba su decisión. Sin embargo, un mensaje llegó que lo desequilibró. Un comentario despectivo de un extraño que arremetía contra su enfoque y experiencia. La crítica lo golpeó como una ola helada, pero Miguel decidió enfrentar el temor. En lugar de sucumbir a la inseguridad, tomó ese comentario y lo convirtió en una oportunidad. Grabó un video en respuesta, reflexionando con sinceridad sobre la crítica y su proceso de vulnerabilidad. ¿Qué es la cocina sin el riesgo de fallar?, se preguntó en voz alta durante la grabación mientras lo hacía con un tono más firme de lo que había anticipado. Este acto de bravura, de demostrar su lado frágil, le fascinaría al mismo tiempo que lo aterrorizaba. El temor de ser juzgado nunca se disiparía. Sin embargo, la transparencia empezaba a ser su mejor aliada. Mientras el día se desvanecía en colores cálidos, Miguel se sintió más empoderado que nunca. Reconocía que había decidido dar un paso hacia el frente de su propia historia. Una historia que no solo se contaba en los platos que creaba, sino también en la conexión que generaba con su audiencia. Frente a la pantalla, viendo cómo su video crecía en reproducción, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Las críticas, las dudas y las inseguridades aún estaban por llegar. Pero él había aprendido a navegar en esas aguas, a compartir no solo sus victorias, sino también sus fracasos. Antes de que pudiera reflexionar más, su teléfono sonó con una nueva notificación. «Hola, Miguel, ¿puedes hablar un momento? Estoy en algo importante que podría interesarte». La voz era de su productor, alguien que representaba un vínculo entre su mundo y el de la televisión. Miguel sintió una mezcla de emoción e incertidumbre. ¿Qué podría estar tramando? ¿El próximo paso los llevaría al límite de su autenticidad? Mientras el eco de esa voz se apodera de su mente, Miguel sabía que un nuevo desafío estaba llamando a su puerta. Uno que podría definir no solo su carrera, sino su legado como chef. Miguel había recibido la llamada, y con cada segundo que pasaba, su mente se llenaba de posibles escenarios. Su productor, un hombre de visión aguda y pragmática, había sido una guía durante los altibajos de su carrera. Sin embargo, esa llamada con su inconfundible urgencia
traía consigo una mezcla de expectativa y temor. Mientras ajustaba la configuración de su teléfono para la videollamada, un torrente de pensamientos se apoderó de él. ¿Qué era lo suficientemente importante como para interrumpir su rutina? Al iniciar la conversación, el productor rápidamente abordó el tema. Miguel, hemos notado que tu contenido ha resonado. Los comentarios positivos dicen que tus videos son auténticos y frescos. Pero hay una tendencia que está surgiendo, algo que vincula el contenido de salud con la cocina. Quiero que consideres un nuevo enfoque, algo más audaz. La proposición era clara, pero su corazón se aceleró ante la perspectiva. ¿Qué tipo de enfoque?, preguntó, tratando de ocultar su ansiedad tras un velo de curiosidad. Quiero que explores los mitos sobre alimentos congelados. El artículo está en pleno auge ahora y tu voz genuina podría darle un giro único. Pero necesito que lo hagas de una manera que solo tú puedes, sin perder esa autenticidad que te ha caracterizado. La idea lo fascinaba, pero también le acercaba a un dilema moral. Podía hablar abiertamente sobre un tema tan complejo que implicaba no solo información científica, sino también una gran responsabilidad hacia su audiencia. Desde tu propia experiencia creando contenido, había aprendido que la verdad era crucial, pero ante el potencial de alcanzar a más personas, se sintió dividido. Miguel comenzó a proyectar cómo podría entrelazar sus hallazgos con su enfoque emocional. Los relatos personales le darían vida a los hechos fríos, pero no podía ignorar que, al tocar este tema, podría enfrentarse a críticas aún más intensas. A medida que la conversación avanzaba, la mezcla de emoción y miedo se intensificó en su interior. Pero quiero que lo hagas a tu manera. Comunica qué alimentos verdaderamente ayudan y cuáles puede que te engañen. Sé crítico, pero realista. La gente confía en ti, insistió su productor, su tono cargado de expectativa. Al terminar la videollamada, Miguel sintió un torrente de energía, pero también una presión desbordante. Asentándose al moldaturar de Skoll, sabía que era esencial investigar y sumergirse en el mundo de la alimentación congelada. Sin embargo, la inseguridad volvió a golpearlo. Sus pensamientos comenzaron a oscilar entre la emoción de ampliar su mensaje y el miedo a no estar a la altura de las expectativas. A medida que pasaban los días, la investigación se sentía casi abrumadora. Documentos, estadísticas y estudios se apilaban en su escritorio. En esos momentos de búsqueda, Miguel recordó la importancia de su voz en la conversación. Debía permanecer fiel a su esencia y utilizar su empatía para guiar su discurso. Para encontrar un equilibrio, comenzó a escribir un borrador de su análisis, permitiendo que sus descubrimientos se entrelazaran con experiencias de vida que complementaran los hechos. Una tarde, mientras revisaba sus notas, un pensamiento se incrustó en su mente. ¿Realmente estaba preparado para ser la voz de una crítica que podría ser polarizante? Justo en ese instante, una notificación iluminó su teléfono. Era un mensaje directo que decía: «Me encanta tu contenido, pero estaré esperando un video que hable sobre comida congelada. No puedo esperar escuchar tu opinión». La ansiedad y el compromiso se intensificaron en su pecho. El deseo de complacer a su audiencia se entremezclaba con su ansiedad a medida que pensaba en la responsabilidad que conllevaba. Así, Miguel se sentó frente a su laptop y con un profundo suspiro inició el atajo hacia una nueva aventura, donde su autenticidad se pondría a prueba nuevamente. No era solo un andar por la delgada línea de la crítica, era un desafío que podía cambiar cómo la gente consumía la información alimentaria. La historia apenas comenzaba a desplegarse y las luces de la ciudad afuera parecían brillar con una nueva promesa. Pero, ¿qué pasaría si aquellos a quienes admiraba se volvían en su contra? La verdadera confrontación estaba a punto de comenzar y Miguel sabía que, en su búsqueda de la verdad, emergían más preguntas que respuestas. ¿Podría realmente enfrentar estas críticas sin sacrificar su autenticidad? La presión comenzaba a aumentar y la siguiente decisión estaba por llegar.
Miguel se despertó la mañana del día en que planeaba grabar el video. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su estudio desordenado, lleno de papeles y notas sobre la comida congelada. Tenía la cabeza hecha un torbellino. Todo lo que había investigado, todo lo que había leído, lo enfrentaba contra su propia percepción del mundo de la cocina saludable. Se cuestionaba si estaba realmente listo para desmantelar algunos de los mitos más arraigados sobre los alimentos que la gente consumía diariamente. A medida que se preparaba para el día, Miguel se miró en el espejo y se forzó a recordar por qué había elegido crear contenido. Su objetivo siempre había sido educar y empoderar a su audiencia, pero ahora estaba en el umbral de un abismo, la posibilidad de que su opinión pudiera polarizar a sus seguidores. ¿Podía ser crítico y mantener su autenticidad al mismo tiempo? Mientras revisaba sus notas antes de comenzar a grabar, Miguel se sintió tentado a eludir algunos de los puntos más controversiales. Sin embargo, había un fuego interno que lo empujaba a ser valiente. Cada vez que se imaginaba sentado frente a la cámara, sabiendo que millones de ojos estarían sobre él, su determinación crecía, pero también su ansiedad. Una batalla interna se libraba, la necesidad de comunicar la verdad contra el deseo de ser aceptado y querido. En ese momento, un mensaje de su mejor amigo apareció en su teléfono. ¿Estás listo para el lanzamiento? Sé honesto, mi hermano. La gente necesita la verdad, incluso si duele. Las palabras resonaron en Miguel, resonando en su corazón un sentido de propósito renovado. Finalmente entendió que, a lo largo de su carrera, había aprendido que la autenticidad no solo atraía a seguidores, también requería vulnerabilidad. Así que, decidido, dejó de lado el miedo y se sentó frente a la cámara. Con cada palabra que pronunciaba, su corazón latía más rápido. Analizaba los mitos sobre la comida congelada, citando estudios y haciendo conexiones con experiencias personales y vivencias que la gente podría relacionar. Había momentos en los que su voz temblaba, pero en lugar de retroceder, se aferró a su autenticidad. Al final de la grabación se sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Después de editar el video, decidió publicarlo. Sentía una mezcla de nerviosismo y alivio, como un artista que finalmente revela su obra maestra. Las primeras horas después de la publicación transcurrieron lentamente. Los comentarios comenzaban a llegar, algunos aplaudiendo su valentía, mientras que otros lo llamaban irresponsable por romper creencias comunes. A medida que leía, la incertidumbre se mezclaba con la gratitud. No obstante, con los comentarios llegó también la presión. ¿Cómo iba a responder a aquellos que se sentían atacados por sus opiniones? La duda lo invadía. Había logrado el primer paso. La autenticidad era su bandera. Pero, ¿cómo manejar la repercusión de esta nueva etapa en su carrera y la posibilidad de perder seguidores por el camino? En medio de esta tormenta emocional, encontró fuerzas en sí mismo que nunca supo que tenía. La empatía que tanto había cultivado en su contenido lo guiaba, y a medida que tomaba medidas para responder a cada comentario, iba recibiendo retroalimentación más profunda sobre su mensaje. Una nueva interactividad se forjaba entre él y su audiencia, algo que había estado ansioso por lograr. Sin embargo, esa conexión también sacó a la luz otras inquietudes más inquietantes. Miguel comenzó a notar patrones en su comunidad, revelando un tipo de resistencia que oscurecía lo que podía ser un cambio positivo. Esa resistencia no solo provenía de sus seguidores, sino de él mismo. En el fondo, Miguel seguía luchando con la idea de ser un líder, alguien que al final podría cambiar la percepción que la gente tenía sobre la comida y su salud. Mientras observaba los comentarios y se sentaba en su estudio, la claridad comenzó a manifestarse.
Ya no era un simple creador de contenido, era un educador, un portador de verdades difíciles. En su mente, una nueva decisión emergía. No solo se enfrentaría a los mitos sobre los alimentos congelados, sino que también exploraría su propia resistencia personal. Con determinación renovada, Miguel se dio cuenta de que esta etapa iba más allá de la crítica. A medida que comenzó a imaginar su próximo movimiento, una nueva pregunta surgió. ¿Qué otras verdades ocultas estaba listo para desafiar en su vida personal? La transformación era inevitable, y no estaba muy lejos el momento en que esas revelaciones se harían visibles. La historia estaba tomando rumbo hacia un clímax que pondría a prueba no solo su valor profesional, sino también su identidad. La noche posterior a la publicación del video fue inquietante. Miguel se sentó en la penumbra de su estudio, la luz de la pantalla iluminando su rostro tenso mientras revisaba nuevamente los comentarios. La adrenalina de haber sido honesto alimentaba su confusión. Sabía que había hecho lo correcto, pero la polarización de las reacciones lo mantenía en una lucha interna. Mientras leía sobre los seguidores que se sentían traicionados, cuestionó su enfoque. ¿Realmente había conseguido su objetivo de educar o solo había abierto una puerta a la resistencia ante un cambio doloroso? Debía confrontar no solo a su audiencia, sino también a la parte de él que temía ser marginado. Así que, sin pensarlo mucho, comenzó a responder de manera más directa, buscando comprender las preocupaciones de quienes se sentían atacados. Cada respuesta que escribía era un ejercicio de autoexploración. Pronto se dio cuenta de que su enfoque empático estaba dando frutos. Algunos de aquellos que al principio habían reaccionado con ira mostraban una disposición a compartir sus propias experiencias. La conversación comenzó a transformarse. Las dudas iniciales fueron reemplazadas gradualmente por un diálogo más profundo sobre la salud y la alimentación, un intercambio que prometía expandir no solo su audiencia, sino también su comprensión de lo que significa ser un educador. Sin embargo, una inquietud persistía en su mente. ¿Estaba realmente preparado para llevar este diálogo hacia otros temas que podrían ser igual de incómodos? Recordó su objetivo original: empoderar a su audiencia a través de la verdad, incluso si ésta era desafiante. La responsabilidad de ser un líder en un campo tan complejo como la nutrición era abrumadora, y ahora su decisión de seguir adelante con este enfoque le dejaba una pregunta crucial: ¿cómo podía progresar sin perder el rumbo? Esa noche, las horas avanzaron mientras dibujaba en un papel las temáticas que podría abordar en su próximo video. Las ideas brotaban como una fuente inagotable. El mito de los alimentos sin gluten, la sobrevaloración de los superalimentos, la demonización del azúcar. Miguel sintió un hormigueo en su estómago. Con cada concepto que anotaba, el deseo de desafiar creencias convencionales crecía, pero también la presión de enfrentar una controversia similar a la que había descubierto recientemente. Conforme el sol comenzó a asomarse por la ventana, Miguel se dio cuenta de que era el momento de trazar un plan no solo sobre el contenido de su próximo video, sino sobre cómo manejaría cualquier reacción que desencadenara. No podía dejar que el miedo a perder seguidores lo detuviera. Su voz debía resonar auténticamente. Eso era lo que realmente importaba. A medida que definía sus metas, la pregunta que había forjado tanta inseguridad ahora se convirtió en una afirmación. Debía mostrarles a sus seguidores que el conocimiento empoderaba. Quería que comprendieran que aunque los alimentos congelados eran un tema controvertido, existían otros aspectos de la alimentación que también merecían ser revisados y entendidos con crítica. Al concluir su lluvia de ideas, un nuevo correo electrónico apareció en su bandeja de entrada. Era un mensaje de invitación a un podcast sobre alimentación saludable. En su interior, una chispa de emoción surgió.
Tal vez esta sería su oportunidad de llegar a un público más amplio y exponer sus puntos de vista en un formato más dinámico. Hacerlo conllevaría un desafío adicional. ¿Cómo presentaría sus argumentos ante un público en vivo, donde la interacción sería instantánea? Inspirado, Miguel comenzó a prepararse para este próximo paso. Reconoció que la autenticidad venía también de la capacidad de defender sus opiniones en el calor del momento, en lugar de esconderse tras la pantalla. Sería una prueba de su crecimiento personal y profesional, pero también de su valentía. Estaba listo para el desafío. Mientras reflexionaba sobre la próxima grabación, una pregunta fuerte se abría paso en su mente. ¿Estaba listo para ser el líder que su audiencia necesitaba, incluso si eso significaba ser blanco de críticas más intensas? La incertidumbre era abrumadora, pero las palabras de su amigo resonaban en sus pensamientos. La verdad, incluso cuando es complicada, es un faro en la oscuridad. Miguel se preparó para lo que vendría, decidido a no solo enfrentar los retos que le esperaban, sino a prosperar en ellos. Sin embargo, en el fondo sabía que una confrontación aún más crítica se avecinaba, la de enfrentarse a sí mismo y a las raíces de su propia resistencia. ¿Qué sería lo siguiente que descubriría? Miguel se despertó una vez más con el sol brillando a través de las ventanas de su pequeño estudio. Había pasado semanas reflexionando sobre el desafío de su última acción, exponer verdades sobre la comida congelada y lo que realmente significa comer saludable. Había enfrentado el temor de ser juzgado y en el proceso había transformado no solo su contenido, sino su propia identidad como chef y comunicador. Junto a la creciente conexión con su audiencia, sentía una nueva energía que lo empujaba hacia adelante. La llamada del productor para participar en un podcast representaba una oportunidad única. Se preparó con determinación, revisando cada una de las investigaciones que había adquirido en días recientes. No era solo una charla, era una plataforma para amplificar su voz auténtica, justo en la intersección entre su amor por la comida y su compromiso con las verdades incómodas del mundo alimentario. Sentarse frente a los micrófonos y cámaras del estudio, sintió que estaba frente a uno de los retos más importantes de su carrera. La adrenalina corría por sus venas, pero en lugar de miedo o inseguridad, experimentó la confianza que nacía de saber que estaba siendo genuino con su mensaje. Había llegado a un punto donde ya no se trataba únicamente de él, sino de aquellos que buscaban claridad en un mundo tan lleno de desinformación. Mientras compartía sus ideas, Miguel se sumergía en una conversación llena de matices, donde cada palabra reflejaba su compromiso con la verdad. Respondía a las preguntas de forma clara y honesta, no esquivando la complejidad de los problemas. A lo largo de la grabación, los momentos de risa y reflexión se entrelazaron y algunas de sus afirmaciones resonaron intensamente en el estudio, llenando el aire con una energía vibrante. Al finalizar, una sensación de logro y satisfacción lo invadió. Había reafirmado su compromiso con la autenticidad, no solo como chef, sino como un defensor de la cocina como arte y forma de conexión humana. La retroalimentación en las redes sociales fue abrumadora y esta vez fue diferente. No solo recibió mensajes de aliento, sino también una serie de comentarios que reflejaban cómo había inspirado a otros a cuestionar lo que sabían sobre la comida. Miguel se dio cuenta de que su reciente transformación no implicaba solo un cambio en su contenido, sino una reconstrucción de su identidad. Se sentía visto, escuchado y, lo más importante, respetado. Aquellos a quienes había temido como críticos ahora le enviaban mensajes agradeciendo su valentía por abordar temas que muchos evitaban. Ya no eran solo seguidores, mostraban interés genuino por lo que él compartía, aportando a la conversación y demostrando que su voz había creado un espacio para el diálogo.
La siguiente etapa en su carrera se estaba formando ante sus ojos. Con cada video, con cada interacción, Miguel estaba creando una comunidad, una red de personas motivadas por la sinceridad. Cada publicación ahora no solo representaba una receta, sino una invitación a un entendimiento a mayor profundidad sobre la alimentación. Había consolidado su visión, no solo ser un chef, sino un embajador de la autenticidad en la cocina. Este propósito resonaba en su interior como jamás lo había hecho. Sin embargo, el verdadero clímax se daría cuando decidió dar un paso aún más grande. Miguel tenía la clara intención de organizar un taller culinario en su ciudad natal, donde pudiera reunir a su audiencia, compartir su enfoque de la cocina saludable e invitar a la gente a conectar con sus raíces a través del arte de cocinar. Ya no era solo un creador de contenido, sino un facilitador de experiencias. Se sentía emocionado, al mismo tiempo que consciente de que habría desafíos. Las voces de duda aún podrían presentarse, pero ahora, en lugar de ser un obstáculo, esas voces se convertían en su motivación. Con determinación, comenzó a organizar su primer taller, diseñando un programa que no solo involucrara la cocina, sino el intercambio de historias y la celebración de la cultura gastronómica, a través de su experiencia y de la de sus asistentes. Al mirar por la ventana el horizonte de la ciudad, Miguel sintió que su viaje había dado un giro absoluto. Desde la inseguridad en un trabajo como el de comida rápida, hasta estar a punto de traer a la vida una comunidad que celebrara la cocina auténtica, una historia que resonara en el paladar y en el corazón de aquellos que participaban. Sabía que lo que había aprendido en este camino no solo lo había moldeado como chef, sino también como ser humano. Con el taller en marcha, comenzó a sentir el peso de la transformación que había experimentado. Miguel ya no se preguntaba si sería capaz, sabía que había enfrentado sus temores y había encontrado su voz. A medida que pulía los detalles de su proyecto, una luz de esperanza lo abrazaba. El camino que había recorrido había guiado su vida hacia un futuro lleno de posibilidades, donde su propósito brillaba con claridad. El tiempo de mostrar al mundo quién era realmente había llegado, y con cada paso, Miguel había dejado atrás la sombra de sus miedos. En su corazón sabía que había logrado algo significativo, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que buscaban un camino hacia la autenticidad, tanto en la cocina como en la vida. Con una profunda satisfacción, Miguel pensó en el legado que estaba construyendo. Era el momento de abrir la puerta hacia un futuro emocionante, donde la verdad y la pasión por la cocina se entrelazaban de forma perfecta. Había llegado su tiempo, y nadie podría arrebatárselo. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones sobre cómo Miguel cambió su vida. Este viaje apenas comienza y juntos podemos hacer una diferencia.